Jakingo zuen bezala, gorputzaldia noaingo bataiaren 500 urte urrenaren aurrezapen egiteko, urte osoan antolatu den konferentzia zikloaren parte da. Como ya sabéis, esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias que se ha organizado este año para conmemorar el 5º centenario de la batalla de Noain. La fecha se acerca y muchas personas han trabajado, y no solo este año, por dar a conocer nuestra historia mediante conferencias y todo tipo de actividades, intentando divulgar y promover el interés por nuestra historia y así aportar a la colectividad fundamentos para crear su propia opinión sin sesgos y tener más herramientas para decidir qué futuro quiere. Este sábado habrá una manifestación organizada por la plataforma Nafarroa de Salza que comenzará a las 6 en Antoñuti y culminará con conciertos y actividades. Asimismo, el día 26 de junio, el sábado del fin de semana siguiente, se celebrará la marcha que se realiza todos los años organizada por la Asociación Batalla de Noain. Se os anima a participar en ambas y podréis obtener toda la información en Facebook, Twitter y prensa. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Andrés Valentín González. Andrés es miembro de la Plataforma Defensa del Patrimonio Navarro y coordinador de Recuperando, coordinador estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado. Nos hablará del procedimiento franquista que permite a la Iglesia inmatricular bienes no registrados, comunes y propios de los pueblos, que ha estado vigente hasta 2015 y que ha supuesto un expolio monumental de la riqueza de nuestro pueblo. Nos contará cómo miles de bienes de todo tipo han sido apropiados por la jerarquía eclesiástica y remarcará lo necesario de conocer el volumen y detalle de este expolio para enmendar errores y proteger adecuadamente el patrimonio popular. Y con esto os dejo con Andrés. Mi esker etortzeagatik, Andrés. Mi esker, zurea da hitza. Mil esker etortzeagatik. Voy a plantear un pequeño previo porque, aunque muchos se empeñan en decir lo contrario, todo lo que vamos a hablar hoy no tiene absolutamente nada que ver con creencias, con fe, yo diría que ni con culto. Es una cuestión de patrimonio y de leyes. Añadiría, para conectar con la presentación que ha hecho Josué, con historia, porque este trozo de nuestra historia es algo de lo que todavía no se ha tenido conciencia suficiente para situar la importancia que tiene todo esto en nuestra historia material. Bien, empezaremos por el principio. ¿Qué es eso de inmatricular? Inscribir por primera vez un bien inmueble en el registro de la propiedad, algo así de simple. Pero a la vez importante porque no estamos hablando de aquellas propiedades de la Iglesia que haya recibido por donación, por compraventa, por herencias, etc. Esas quedan fuera de nuestro espacio de investigación. Nos estamos refiriendo a aquellas que la Iglesia ha inmatriculado en función de la modificación de la ley hipotecaria de 1946. Doy por hecho que todos sabéis quién mandaba entonces en este país, por lo tanto, en función de una normativa franquista que equipara a la Iglesia Católica con las administraciones, a una entidad privada, no olvidemos, con las administraciones públicas, que era para las que se definía la figura de la inmatriculación. Pero es que además, en el reglamento del año siguiente, se equipara a los obispos con notarios. Mediante la combinación de estas dos modificaciones se produce la inmatriculación. Un obispo firma un certificado en el que dice esto es mío, no tiene por qué decir más, o esto es mío por posesión de toda la vida o cuestiones de este estilo, y con ese papel va y lo inscribe en el registro y queda inscrito a nombre de la diócesis. Esto es, en definitiva,
lo que significa ni lo que ha funcionado hasta el 2015. Parece mentira que una normativa franquista haya tenido una vigencia tan tardía. Solo en el 2015, como veremos a continuación, se anula esta modificación del 46. El reglamento del 47 tiene también una cosa muy importante, y es que excluye del procedimiento inmatriculador a los templos dedicados al culto. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Todo el mundo, incluso Franco, concebía que eran bienes de dominio público y que por lo tanto estaban excluidos de este tráfico. Pero la Iglesia incumplió de dos maneras. De una manera directa, por ejemplo, inmatriculando prácticamente todo el mudéjar zaragozano. Está inmatriculado en los años 87-88, cuando estaba prohibido. O bien de una manera más encubierta, como hizo Setién en Guipúzcoa, que se dedicaba a inmatricular solares, en principio nada especial, pero si íbamos a las notas simples, de esto hablaremos más, en ese solar se ubicaba el templo parroquial, de una manera que hoy podemos identificar claramente en el estado que ha publicado la vicepresidenta del gobierno. Esta inmatriculación figuraría como un solar, con lo cual no pasa nada. Pero claro, si vamos a la nota simple, vemos que lo que ha inmatriculado realmente es un templo parroquial. Esto es importante también para explicar la diferencia entre disponer de listados y disponer de notas simples. Disponer de listados significa, uno, no tener información suficiente, porque aquí nos hubiese dicho solar en el municipio de Mendal. A ver quién identifica eso, porque esa es la información que da un listado. Ahora, si vamos a la nota simple, podremos identificar claramente ese bien. Pero es que además, en muchas inmatriculaciones aparecen varios bienes inmatriculados. Este es el caso, con sus dependencias, jardincillo, pero es que hay casos mucho más paradigmáticos. En la inmatriculación de la Catedral de Sevilla, los edificios dependientes o anexos son la Giralda, el Patio de los Naranjos y alguno más. Estos últimos días se ha oído hablar mucho de que en el caso de la Catedral de Valencia, el Miquelet está como edificio anexo, edificio dependiente. Esto, aparte de ser una manera de ocultar el volumen de las inmatriculaciones, es también un grave ataque a la cultura, porque decirles a los sevillanos que la Giralda es un anexo dependiente de la catedral, cuando existía antes de empezar a construir la catedral, pues es un poco insultante. En 1978 se aprueba una constitución que dice ser aconfesional, pero que expresa claramente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Ergo, esa previsión que había permitido las inmatriculaciones debiera haber decaído automáticamente. El problema es que se derogó en el 2015 sin que ningún tribunal haya sentenciado la inconstitucionalidad de esa norma. En el 98 se produce un decreto importante de Aznar que elimina la restricción que había introducido el reglamento del 47
y va a permitir que en lo sucesivo los bienes dedicados al culto se puedan inmatricular. Esto significa una avalancha de inmatriculaciones de parroquias, ermitas, etc., hasta el punto de que durante mucho tiempo se ha creído que las inmatriculaciones empezaban en el 98, y eso es falso. Es más, con los datos de que ya disponemos en Navarra, las inmatriculaciones realizadas antes del 98 son muchas más que después del 98. Y esto tiene su liga, porque el listado que presentó la vicepresidenta del Gobierno el 16 de febrero exclusivamente se refiere a las inmatriculaciones realizadas del 98 al 2015. ¿Y qué pasa con las anteriores? En 2016 se produce una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es enormemente importante. Por un lado, porque condena al Estado español a pagar una indemnización de 615.000 euros por no haber protegido los derechos de una sociedad ganadera en la que el obispo de Palencia había inmatriculado una ermita. Pero por otro lado, porque califica el procedimiento inmatriculador de violación continuada y masiva de los derechos garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta sentencia tan contundente no la debió leer nadie en este Estado, ni a nivel político ni a nivel jurídico. Bien, estos serían un poco los hitos que sitúan la evolución jurídica de las inmatriculaciones. Vamos a ver ahora en una segunda parte la respuesta, primero en Navarra, luego a nivel del Estado, que se ha producido con el tema de las inmatriculaciones. A principios de 2007 se descubre la inmatriculación de la parroquia de Santa María de Tafalla. Esto pone de manifiesto una cosa enormemente importante, y es que si esto venía funcionando desde el 1946 y solo en el 2007, como consecuencia de la curiosidad de estos entregadores de archivos, se descubre que la iglesia de Santa María de Tafalla está inmatriculada, la opacidad ha sido un triunfo absoluto en el funcionamiento de este procedimiento. Han pasado décadas y nadie se había enterado de nada. A raíz de esto se constituye de una manera rapidísima, porque levanta ampollas, la plataforma de defensa del patrimonio navarro. Ese es nuestro cumpleaños como plataforma, el 4 de mayo. Ese mismo mes, ese mismo año, al final, se celebra la primera asamblea de alcaldes y concejales. Y esto es enormemente importante, porque el respaldo de más de 200 ayuntamientos y concejos a la plataforma ha sido un respaldo político y personal enormemente importante para seguir aguantando carros y carretas como tocan estas cosas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que tanto la ley anterior ya establecía que las entidades locales deben velar por la conservación, defensa, recuperación y mejora de los bienes y derechos de su patrimonio. O sea que ya era una obligación de ayuntamientos y concejos no pasarse con este tema. Pero es que en la última reforma conseguimos que se introdujese una disposición adicional que, en desarrollo de lo ya dicho, explicitase que las entidades locales de Navarra deben procurar la recuperación del patrimonio inmatriculado. Es decir, este tipo de comportamientos de las entidades locales no es una cuestión de voluntarismo o de programa político, es de cumplimiento de la normativa. Bueno, es importante también en 2008 porque de una manera
extraña, en poco más de 2 meses se consigue que el Ministerio de Justicia remita a Navarra las notas simples de las inmatriculaciones del 98, pensábamos que era entonces cuando empezaba, al 2007, que era cuando prácticamente se había. Y en 2 meses, la Directora General de Registros y del Notariado remite a la Presidenta del Parlamento esa información. Creemos que es porque les pidió desprevenidos. No se habían enterado algunos poderes fácticos que esto podía ocurrir. De haberse enterado, lo hubiesen tratado de impedir, como han hecho en los últimos años. Pero en ese caso, llegamos antes. Y esto significó mucho porque dio un respaldo sólido al trabajo de la plataforma al reconocer por parte del Ministerio de Justicia que había 1087 inmatriculaciones en ese periodo que no llega a una década. A partir de ahí publicamos nuestro primer libro, Escándalo Documental, y fuimos dando consistencia un poco a lo que ha sido nuestro trabajo en estos años. Asambleas de alcaldes y concejales que hemos venido celebrando en cada legislatura. En el 2010 iniciamos la concentración anual ante el Obispado para regalarle carbón hasta que lo devuelva lo inmatriculado. Es algo que hemos venido haciendo y que vamos a seguir haciendo. Pero es una de las expresiones de un eje de trabajo importante que es la movilización. No solamente damos charlas, tenemos reuniones con ayuntamientos y consejos, editamos libros, también intentamos movilizar. Otro de los ejes de trabajo ha sido importante la cobertura que nos ha dado el Parlamento de Navarra. Incluso en el último año con el gobierno tuvimos respaldo suficiente como para aprobar una serie de resoluciones que luego el gobierno no cumplía, el gobierno foral. Pero nos enseñaron el camino para poder conseguir que años más tarde esas resoluciones del Parlamento se cumpliesen. Voy a ir un poco rápido porque prefiero hablar luego de lo que queráis que no de lo que me parece a mí más importante, pero sí me gustaría pararme en esta diapositiva que muestra un poco el talante de la entidad inmatriculadora. En este caso se trata de la casa del cura de Lizoain, inmatriculada por la Iglesia, en la que una señora que entonces se acercaba, ahora ya lo supera, a los 90 años, vivía de alquiler, como quien dice, de toda la vida. El arzobispo decide que ese alquiler debe terminarse, hace un procedimiento para finiquitar ese alquiler legal y en el juicio la jueza ha de reconocer que no tiene otra que darle la razón a la Iglesia, porque es legal el procedimiento que ha seguido para finiquitar ese alquiler. Ahora bien, primero de una manera oral le dice en el juicio al representante de la Iglesia a ver si no se podía aplazar algo esa finalización del alquiler teniendo en cuenta la edad de la señora. Sale el representante de la Iglesia y inmediatamente vuelve diciendo ni un minuto. Esa fue la contestación textual. Lo que le llevó a la jueza a dejar en la sentencia por escrito que, aunque hubiese sido por compasión, se debiera haber dejado a la señora que habitase en su vivienda de toda la vida, teniendo en cuenta
que muchos años no iba a andar. Este es el talante con el que nos encontramos más. Bueno, nos hemos concentrado para protestar por tener que pagar para entrar a la catedral después de que el dinero público haya corrido a raudales para su mantenimiento. Dentro de la actividad de los ayuntamientos y concejos, la Federación Navarra se ha constituido un grupo de trabajo en la legislatura anterior y en la actual para dar respuesta a esas obligaciones legales de recuperar el patrimonio infantil. Hemos seguido haciendo libros. Y aquí viene un poco la parte más dura de estos últimos años, que ha sido ver cómo el Ministerio de Justicia se reía de Navarra, porque se estaba riendo del Parlamento de Navarra, contestando primero que no tenía las notas simples, cuando ese mismo ministerio 10 años antes las había remitido. Y a su vez, cuando estaba planteando esto, se estaba, se estaba dirigiendo a los registradores de la propiedad para pedirles las notas simples de todas las inmatriculaciones por si volvían a pedirse. Esto ocurrió así y posteriormente el gobierno del PSOE haría que cambiase el tipo de respuesta que iba a dar a estas peticiones. Voy a saltarme un poco a la respuesta en el Estado. Ya había habido desde 2014 algunos contactos iniciales, porque a raíz del descubrimiento de Navarra enseguida se denuncia la inmatriculación de la mezquita de Córdoba. Claro, el carácter emblemático de ese edificio no tiene parangón con ninguno de los que podamos tener en Navarra. Esto hace que el tema de la inmatriculación de la mezquita pase a portada del New York Times. Evidentemente no podemos pretender que las ermitas inmatriculadas de Sangüesa ocupen ese lugar, ni siquiera en la prensa local. Pero bueno. Intentamos una acción conjunta cuando se pretendía anular el tema de las inmatriculaciones en 2015. Para ello hubiese bastado con conseguir la firma de 50 diputados o senadores que hubiesen suscrito una demanda de inconstitucionalidad de esa norma, porque claro, una vez anulada la norma ya no hay contra qué recurrir, que eso es lo que consiguió el gobierno del PP en 2015 al anular esa norma. Evidentemente respondía a las sentencias europeas y a la presión popular que iba creciendo. Pero sobre todo, con esa anulación, lo que impedía es que se pudiesen plantear cuestiones de inconstitucionalidad contra una norma que estaba ya aprobada. Sin embargo, en este caso, no pudimos encontrar 50 diputados y senadores que fuesen capaces de suscribir esa demanda de inconstitucionalidad. Con esto fuimos también a Europa y en Europa nos dijeron, tratándonos muy bien, que esto era una cuestión de orden interno y que ahí no entraba la Unión Europea. Estos contactos se van a formalizar en octubre de 2016 en Pamplona, constituyéndose la Coordinadora por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica. Esta coordinadora, a los
pocos meses de constituirse, presentan en el Congreso de los Diputados dos iniciativas, una de las cuales, que recabe el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, ya hacía referencia a todo el periodo. Y esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista la convirtió en una proposición no de ley, pero introducido una pequeña matización, como por ejemplo referirse al del 98 al 2015, a introducir otra serie de cuestiones que luego iban a dificultar la obtención de ese informe. También a nivel de Recuperando hemos tenido algunas iniciativas movilizadoras. Al final os contaré la última. Pero ese día, aprovechando el lanzamiento en Palencia del Año Europeo del Patrimonio Cultural, nos fuimos allá, que frío hacía, para entregarles a las autoridades nuestras publicaciones y un manifiesto que habíamos hecho. Estos señores de las pirulas nos dijeron que nuestra pretensión de entregarles los libros a las autoridades que eran ahí. Pero teníamos una alternativa, un plan B, que era que estos dos mozarrones, uno era concejal de Palencia y el otro era miembro de la Diputación Provincial, tenían invitaciones para el acto, entonces que subiesen al acto y les diesen a las autoridades nuestros libros. Pero aún nos salió mejor, porque teniendo la estatura que tenían, cuando los vieron arriba, creyeron que eran de seguridad y los pusieron a uno a cada lado de la puerta. Mejor sí que imposible para, conforme iban llegando, irles uno entregando los libros y el otro grabando la entrega. Con lo cual conseguimos que tanto el ministro de Educación entonces, que nos dijo que había leído el libro, como el presidente del gobierno, que como registrador de la propiedad no necesitaba leerse el libro porque ya se lo sabía. El que no se enteró de nada fue este húngaro, que era el comisario de Educación, que luego nos dijeron nada más que era un cachique. También nos manifestamos en Sevilla apoyando a la organización local para la recuperación del patio de los Naranjos. Y ahora vamos a ver un poco cómo hemos ido consiguiendo en Navarra los datos. Ya me he referido antes, por lo tanto no insistiré, en que en 2008 conseguimos los 1087 inmatriculaciones. También he dicho antes que en 2016 se contesta al requerimiento del Parlamento de Navarra que el Ministerio de Justicia no tiene esos datos. Ahora bien, poco tiempo más tarde, el Ministerio de Justicia remite al Gobierno de Navarra un listado con 1.431 inmatriculaciones realizadas antes del 98. Daros cuenta la magnitud de esta cifra. Pero claro, es un listado, y además en este caso un listado bastante mal hecho, porque si uno de los elementos del listado es pastos en Bactán, y ni siquiera te dicen en qué entidad de población de Bactán están esos pastos, a ver quién identifica ese. Pues confunden ayuntamientos y concejos, no identifican correctamente las denominaciones oficiales y te encuentras con un listado que es para suspender al registrador de la propiedad que haya firmado ese tipo de informaciones. Pero bueno, ahí estaban las 1431, que eran importantes porque primero, el 90% de las mismas no estaban dedicadas al culto. Normal, porque estaba prohibido. Pero claro, ese 50% de bienes rurales no serían todos comunales o muchos comunales, lo cual abre una nueva vía de investigación.
habría otros muchos que eran casas parroquiales, cementerios, etc. Pero también hay que tener en cuenta ese 10% que son bienes dedicados al culto. Es decir, tenemos un 10% de las inmatriculaciones de ese periodo en fraude de ley. No se enteraron de eso los registradores de la propiedad. Nosotros defendemos que hay una complicidad descarada de algunos registradores de la propiedad y de algunos jueces con la Iglesia. Bien, se vuelven a hacer nuevas peticiones y al final podemos encontrar una serie de datos que nos permiten afirmar que las inmatriculaciones en Navarra superan las 2.500, los datos que he dado están clarísimos, y que los bienes inmatriculados en Navarra superarán los 5.000. En el Estado también se ha ido haciendo este tipo de peticiones y el tipo de respuestas ha sido muy pareja a la que hemos recibido en Navarra. Primero, no se dispone de dato alguno, pero ya se reconoce que se ha pedido al Colegio de Registradores una relación de todas las inmatriculaciones. Vale. Pero finalmente, y esta es una fecha también importante, el 2 de agosto del 18, ya con el primer gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno se compromete a la publicación de los listados del 98 al 2015 cuando se terminen los estudios que están haciendo. Esto se incumple de una manera reiterada, pero a veces, de nuevo, la casualidad hace que lo que estaba negando el gobierno al Congreso, un componente de la administración que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se lo vaya a entregar a una web, maldita.es, que se dedica a intentar destapar esas cosas ocultas que muchas veces es muy difícil llegar a conocer. Entonces, en ese momento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno va a recibir una respuesta de la existencia de 34.984 inmatriculaciones entre 1998 y 2015. Y le añade que próximamente le remitirá el listado correspondiente a esta cifra. Ante eso, el Ministerio de Justicia, en vez de preocuparse de cumplir el mandato parlamentario del Congreso, en este caso, de entregar los datos, lo que hace es recurrir contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es decir, contra sí mismo, para impedir que se entregue el listado. Bueno, esta posición de la ministra de Justicia va a ser completamente rechazada pocos meses más tarde por la vicepresidenta del Gobierno, que el 16 de febrero presenta ese listado, que no coinciden exactamente las cifras, pero da lo mismo las 34.964 iniciales que las 34.967 que reconoce posteriormente la vicepresidenta. En cualquier caso, lo decía hace un momento, si estamos hablando de que hay más inmatriculaciones antes que después del 98, y si sabemos que las inmatriculaciones contienen varios bienes, por lo menos uno siempre, y más de uno a veces, estaríamos hablando de más de 100.000 bienes inmatriculados. Rapidísimo, ¿para qué suelen preguntar? No voy a hacer más que los enunciados, luego si queréis volvemos con lo que sea. Negocio, cobrando entradas, alquileres de columbarios, alquileres de claustros y otros recintos. Decían donativos, pero si no pagabas el ticket no entrabas. Lo de donativo parece que tiene un componente de voluntariedad.
no era así. En otros casos el destino de los bienes inmatriculados era más grave, el abandono. Y por ejemplo, es el edificio que generó esa multa de 615 millones de euros que tuvo que pagar el Estado español. Santa Cruz de la Zarza. En otros casos, también las ruinas pueden ser rentables. Y así conocemos por una respuesta del señor Sánchez, entonces presidente del gobierno, que el gobierno de Navarra había pagado a la diócesis 1.679.000 euros de indemnización por las iglesias, cementerios y ermitas inmatriculadas en los pueblos que habían sido anegados por el pantano de Itoria. Ya he hecho referencia antes, no lo voy a repetir, a que otros de los destinos de los bienes inmatriculados son los desahucios. Y aunque el de Rifain llevó ruido, no es el único. O ventas de casas curales, o de las casas del cura. Esto en algunos casos ha llegado a publicarse en las casas la convocatoria de procedimientos para su venta. En otros casos las protestas han sido de carácter más peculiar y en Gorronzolano cruzaron la puerta de la iglesia diciendo: aquí no entra ni Dios hasta que nos explique el obispo qué ha hecho con la casa parroquial que la tenía comprometida con el concejo para venderla. Porque lo de las ventas es tal vez en este momento una de las cosas más importantes que está haciendo la iglesia con su patrimonio inmobiliario, que en muchísimos casos procede de las inmatriculaciones. Munilla es uno de los más artistas, pero no es el único. En Navarra conocemos casos de iglesias vendidas y una vez que se empieza, ¿por qué no seguir? Hay una cosa curiosa: cuando venden las iglesias siempre se quedan con las campanas. Pero bueno, lo mismo da las casas del cura que las murallas, el altar, el castillo. Perdón. Me asustó más que iglesias que estaban ya inscritas a nombre del Estado, como San Juan de los Panetes en Zaragoza, o cementerios. En Navarra hay unos 50 cementerios inmatriculados, pero este de Cartagena resulta especialmente lacerante porque la Iglesia defiende que no solamente el edificio, el solar es suyo porque está inmatriculado, sino los muertos también. Porque, ojo, esto no lo debemos olvidar. Cuando se produce una inmatriculación, se inmatricula el continente y el contenido. Es decir, en estas iglesias, etcétera, todas las casullas, cálices, estatuas, todo lo que haya, pasa por el edificio a propiedad de la Iglesia Católica, en definitiva, a un Estado extranjero, al Vaticano, que es de quien dependen los obispos. Bueno, con eso iríamos a otros muchos edificios públicos, calles, plazas, jardines, etcétera, un campo de fútbol, frontones, bueno, kioscos. ¿Y ahora qué? Con esto acabo. Seguiremos insistiendo en la necesidad de conocer el volumen y detalle de los bienes inmatriculados de todo el periodo. Seguiremos insistiendo en la necesidad de deshacer lo que se hizo mal, es decir, declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones y hacer lo que no se hizo: regular los criterios para determinar la naturaleza pública del patrimonio cultural de carácter religioso y realizar el inventario de los mismos para proceder a su inscripción registrada. Esto es enormemente importante y se ha visto muy claro en la sentencia de Sangüesa.
En la misma sentencia se reconoce que las ermitas están construidas por el ayuntamiento en suelo público. Pero frente a eso, basta con el uso religioso de las mismas para que el tribunal diga que son de la Iglesia. Tal vez tendremos que empezar a reformular las cosas en el sentido de que no discutamos de quién son las ermitas, de quién es la catedral, sino qué son las ermitas, qué es la catedral. Porque la misma Iglesia reconoce que son bienes de dominio público. Luego, si son bienes de dominio público, no pueden ser propiedad privada de un particular. Pero eso es algo que tendremos que seguir batallando. Y esto sería un poco lo que quería contarles. El fuego un poco y solo a nivel de anécdota, porque a ver las ainas por miles. En las primeras asambleas que hubieron cuando empezó todo este escándalo, me acuerdo que llegó un señor mayor, no me acuerdo si de Barasa y no de Garinoen, que están juntos, y nos contó la anécdota de que se habían rajado las campanas del pueblo, de la iglesia, fueron al obispado a decirles que aquello no sonaba y que además cada vez era más peligroso, y les dijeron que eso lo tenían que arreglar ellos. Es un pueblo pequeño, es un ayuntamiento pequeño, y dijeron, ahora no tenemos una partida para esto. Entonces el obispado les prestó el dinero con intereses, se arreglaron las campanas, se refundieron, y hoy es el día que esas campanas que refundieron los del pueblo, que eran de ellos, y por eso la iglesia dijo, esto no es cosa nuestra, lo hacéis vosotros, son inmatriculadas con el resto de la iglesia también. O sea, hicieron un negocio redondo, el obispado. Les prestó el dinero, se les devolvió con intereses y después han pasado a ser suyas las campanas. Y luego, pues, comentar también que, claro, el escándalo es tan escandaloso que, claro, los pueblos siempre han hecho la casa del maestro, la casa del médico, la escuela. Ningún médico se ha quedado en esas casas, ni ningún colegio de médicos, ni en el colegio de... Si ninguna institución de maestros se ha quedado en las escuelas de los pueblos, pero con la iglesia hemos topado. La iglesia en algunos casos hasta se ha quedado con la casa de la maestra. Más. Con todos los... decir que no figura exactamente qué parcela es o qué elemento es. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo resuelven? Bueno, no figura en el listado, pero sí figura en las notas impresas. En algunos casos figura la referencia catastral, con lo cual está todo resuelto. En otros casos, esto en todos, figuran los lindes. Entonces, se puede hacer un trabajo, pero laborioso, de identificación de cada una de las fincas. Otra tarea posterior será verificar si esas fincas son comunales o son de particulares. Si son comunales, aunque hayan sido posteriormente vendidas, se podría recuperar porque el comunal es indescriptible, inembargable y todas estas características, es decir, están fuera del tráfico comercial. Y ese es uno de los últimos compromisos que le encomendó el Parlamento al Gobierno de Navarra, que ha identificado al Departamento de Justicia como responsable de la tramitación de todo este tipo de cuestiones que provienen del Parlamento y están trabajando tanto en la recepción de las notas simples como en la preparación del estudio de lo que pudieran ser comunales, como en otra cosa que también se añadió en la última resolución, que es crear una oficina de asesoramiento a particulares y entidades locales en el caso de las inmatriculaciones que se pretende articular con la Federación Navarra de Municipios.
religiosos y profetas. A pesar de que se ha dicho al principio de que esto era un asunto de naturaleza histórica, sociológica y jurídica, que no tenía nada que ver con la fe religiosa, yo me permitiría decir que, entre tantas cosas, porque es tal batiburrillo de asuntos, desde los más graves de fondo hasta las anécdotas de las campanas de tal o cual pueblo, el asunto es de tal envergadura. Mira, estamos celebrando, y todo esto se contempla dentro del 5º centenario de la batalla de Nain, que es la destrucción final por la fuerza de las armas de la soberanía de nuestro pueblo vasco, el Estado navarro. Y lo primero que hace el conquistador es conseguir del Vaticano, del Papa, 2 bulas de excomunión de los reyes de Navarra. Y seguimos así 500 años después, con una sociedad navarra llamada católica en su mayoría, aunque la asistencia a los templos haya disminuido, etcétera, de manera que eso de que no, evidentemente que el asunto es jurídico, pero tiene tal imbricación de fe religiosa, si no, los registradores de la propiedad, ¿qué son? Marcianos. Entonces, ¿por qué admiten semejantes ilegalidades y tal? Pues porque van a misa y son amigos del obispo y les interesa, de manera que no es ajena la llamada fe religiosa, porque claro, aquí hay una contradicción. Todas estas actuaciones y toda esta actitud, empezando por el obispado de Setién, ¿no? En vez de inmatricular el Buen Pastor, inmatricular toda la plaza, ¿verdad? Listo más que listo. Bien, entonces, quiero decir, tiene tal implicación de hondura en lo que se llama religiosa, que es contradictorio que una institución llamada Iglesia Católica y unos fieles que conforman, ¿verdad?, ese cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no los curas ni las monjas, se impliquen y no digan nada, y mientras el supuesto fundador al que ellos se aferran, un tal Jesús de Nazaret, hijo de María, les echa a zurriagazos del templo a todos los mercaderes que están, según dicen ellos, eso habría que verlo, otra cuestión, pero según dicen ellos, convirtiendo la casa de su padre en una cueva de ladrones, y ellos se llaman seguidores de ese señor. Y están robando y construyendo a su propio pueblo, es decir, pero ¿qué fiesta es esta? De manera que, de acuerdo que estamos hablando y tenemos que afrontarlo desde un punto de vista histórico, sociológico y jurídico. Faltaría más, porque tiene todos esos componentes. Pero vamos, a ver esos señores que se llaman católicos, por cierto, esto es un paréntesis, Iglesia Católica, que quiere decir universal. Mentira, ha sido la Conferencia Episcopal Española, que no es la Iglesia Universal, ha sido la Conferencia Episcopal Española, porque ni la alemana, ni la holandesa, ni la británica, ni la danesa, ni lo... Entonces, quiero decir, esto es un asunto de tal envergadura que me parece muy bien que celebrando, vamos, con motivo de celebrar el 5º centenario del robo, ¿verdad?, y la descuartización de nuestro Estado y de nuestra soberanía, pues se intente remover, dar a conocer todos los detalles de esto. Muy agradecido, ¿verdad?, por tu charla, con todos los datos que has dado actualizados, y que la gente lo sepa mucho más y se preocupe mucho más. Pues ya sabemos, es muy difícil, la sociedad está donde está, la tecnología lo abarca todo, estamos con agujetas de pulgar dándoles a los aparatos estos electrónicos. ¿Y dónde está la conciencia de lo que somos, de qué es un pueblo, de cómo nuestros antepasados se han volcado propiciándole a la maestra una casa y al médico una casa y al cura tal, porque entonces había una fe religiosa sui generis, ¿verdad?, practicante sui generis,
y ver cómo delante de nuestras narices se nos están pitorreando todos, desde los propios arzobispados de cada diócesis, de la Conferencia Episcopal Española, repito, hasta registradores de la propiedad, jueces, notarios y tal. Por cierto, no quiero soltar más rollos. ¿Qué noticias hay de Musquilda? Porque creo que es lo único que se ha ganado ante el juzgado en Navarra. Y Musquilda es un ejemplo de documentación de siglos, gracias al cual, claro, eso no se puede pedir a todos los pueblos, gracias al cual no ha habido más remedio que reconocer judicialmente que eso era propiedad del pueblo, no de la institución. Mira, de Musquilda se sabe que seguimos sin saber nada. Pero con los antecedentes de Sangüesa, el riesgo de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se lo regale a la Iglesia es muy alto. Y es una de las razones por las que convocamos de nuevo a esta concentración del martes que viene. Pero 3 reflexiones cortas con respecto a lo que decías. Una, yo sigo manteniendo, como portavoz de la plataforma, que como plataforma afirmamos que esto no es una cuestión de fe ni de creencias. Allá cada cual lo que piense cada uno, que hay de todo. Entre otras cosas lo tenemos que afirmar así porque ha habido sacerdotes que han jugado un papel decisivo, sobre todo en los primeros años de la plataforma. Tanto es así que Pedro Leoz fue nuestro presidente durante tiempo y que Jesús Lezaun también nos animaba y, bueno, o sea que en ese sentido no se puede generalizar. Segundo, hay una cuestión que hay que tener bastante clara y es que el tema de las inmatriculaciones es exclusiva y específicamente español, porque el resto de países que yo sepa no ha tenido un fallo. Es más, Portugal, que tuvo un Salazar, tan dictador casi como Franco, le dio otra salida distinta al tema y suscribió un acuerdo con el Vaticano en función del cual respetaba el uso religioso de los edificios dedicados al culto, pero la titularidad era del Estado. Nos hubiese venido bien una solución de ese estilo. Y la tercera reflexión, que me parece la más importante, tiene que ver con algo que decía completamente al principio. La memoria de Navarra no puede seguir pasando por alto lo que ha ocurrido en estos 60 años, porque es gravísimo que la inmensa mayoría de nuestro patrimonio histórico sea de un Estado extranjero, que eso es lo que ha ocurrido en estos años. Y de eso no hay conciencia social todavía. Y es eso uno de los elementos que tenemos que cultivar para que la gente sepa que su cementerio, que su iglesia, que lo que llamaban la Villa del Cura, que es del Vaticano. Pero ¿cómo? Si ahí, el otro día en Raúl Bajo, decían que las campanas que se habían llevado a la iglesia tenían hasta el nombre de la familia que las había colado. Es igual. Ahora son del Vaticano. Agradecido por vuestra atención. La presentadora decía, será un placer. A mí no me parece tan claro que ha sido mucho placer, pero desde luego el mío sí. Gracias. Y os agradeceremos vuestra presencia el martes a las 7 de la tarde ante el Palacio Episcopal.